Bien, y continuamos aquí con su programa La Voz de la Fiscalía. Y en este momento se nos une Yubelkis, que estaba en el backstage. Y de igual forma se nos une nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido, Yubelkis. Bienvenida, Yubelkis. Buenos días, ¿Cómo Rafael. te sientes hoy? Yo me siento muy bien, gracias a Dios. Sobre todo, está lloviendo hoy. Sí, hoy contamos con un clima especial, como que llama a no venir al programa y más bien uno quedarse durmiendo. Y debo ser realista. Solo que el compromiso tiene mayor peso, bueno, y aquí estamos. Y qué bueno que sea en compañía de Gabriel Reyes, que en esta mañana nos acompaña. Así es, así es. Y nos acompaña el día de hoy con un tema muy interesante, un tema reciente. Y de una u otra forma, un tema que impacta al Ministerio Público, pero también impacta a todas las partes que se involucran en el proceso penal. Entonces, vamos a darle formalmente la bienvenida a nuestro invitado, Germán Gabriel Reyes, quien es abogado y especialista en temas penales y procesal penal. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Rafael y Yubelkis. Para mí es un honor estar aquí. Ustedes sabrán que nosotros también venimos más o menos del sistema. Entonces, estamos aquí para hacer un conversatorio que resulta interesante, así como tú apuntaste, y espero que saquemos cosas buenas de ti. Y que al final vienes del sistema y estás en el sistema, porque independientemente de que ya no sea, vamos a decir, del Ministerio Público y nada por el estilo, te inmiscuye todo lo que tiene que ver el proceso penal, porque en eso trabajas. Claro que sí, claro. Y a propósito de eso, háblanos de ti. ¿Quién es Gabriel? Bueno, yo soy licenciado en Derecho, abogado ahora. Mi carrera empezó como funcionario público, duré 13 años en la función pública. Estuve en el Poder Judicial, luego pasé al Ministerio Público y últimamente ahí estuve en la Contraloría General de la República. Yo vengo del Ministerio Público, fui investigador por más de 7 años y ahora estamos en la función pública, en el ejercicio privado. Como apuntaba el compañero, tenemos estudios en Derecho Penal y Procesal Penal, estudios en Derechos Humanos, también en Derecho Procesal Administrativo. Y ahora estamos a sus órdenes aquí. Y me dijo Rafael que el día de hoy venías a hablar sobre el archivo fiscal y el plazo razonable a propósito de una sentencia reciente del Tribunal Constitucional. Antes de entrar a la sentencia, eso del plazo del archivo fiscal, ¿qué es? ¿Con qué se come? Bueno, buena pregunta. Vamos a entrar al tema de una vez. El archivo es una prerrogativa que tiene el Ministerio Público para que al término de una investigación penal, si la investigación penal no tiene o no cumple con los mínimos establecidos por la ley para que pueda ir a juicio, entonces el Ministerio Público archiva la investigación. Una manera de concluirla, el código no establece o no lo pone dentro de los actos conclusivos, pero sí tiene efecto conclusivo. Y lo que hace el Ministerio Público básicamente es decir, bueno, este caso no tiene mucho mérito, no hago nada acusando, entonces yo la investigación la pongo en pausa, a veces en pausa, o la descarto y archivo el expediente. Es un término de la investigación. Y cuando una vez se archiva ese expediente, ¿se podría retomar en un momento determinado? ¿Ese archivo es definitivo o hay diferentes tipos de archivos? Hay vamos a decir, una denominación que le ha hecho la comunidad al archivo de provisional y definitivo. Y ya este era uno de los puntos que vamos a tratar. Y yo entiendo que no existe tal archivo provisional. Yo voy a explicar. El archivo tiene 8 causales, me parece, si mal no recuerdo, el artículo 281. ¿Qué pasa? Las primeras 4 causales del artículo 281 traen situaciones en las que el Ministerio Público no puede concluir su investigación sin antes haberse formado una opinión de la investigación. Y eso porque tiene que ver con circunstancias que le impiden terminar la investigación. Por ejemplo, el numeral 1 establece que el Ministerio Público debe archivar la investigación si no puede constatar la existencia del hecho, si no puede verificar que el hecho ocurrió. Entonces, si usted no ha verificado que el hecho ocurrió, usted no puede saber si es penal, saber si es civil, saber si es un invento, porque usted no tiene los elementos. Entonces, así sigue con los otros numerales hasta el 4. El segundo me parece que es de un impedimento, un obstáculo legal,
que le impida proseguir con la investigación. El tercero, cuando no hay suficientes elementos de prueba. Y el cuarto, ayúdame ahí, Rafael, que no recuerdo. Cuarto es A, que no se ha podido individualizar el imputado. El tercero es esa y el cuarto es que no hay prueba. Entonces, a partir de ahí, los otros numerales del archivo, ¿qué producen? Que ya el Ministerio Público no puede seguir investigando. Y la persona que se está investigando, ya, se puede ir tranquilo. Pero esos cuatro numerales que te acabo de mencionar, tienen la posibilidad de que el Ministerio Público, en lo adelanto, si se subsana esas falencias que tienen o esas ausencias, puede continuar con la investigación. Entonces, aquí vengo con la primera introducción que hice, de que creo que no existe el provisional. Interesante, interesante. No existe por lo siguiente, mire. Primero, el código no habla de archivo provisional en ningún momento. Efectivamente. Esa palabra no existe. Efectivamente. Y segundo, hay una errónea creencia de que el archivo, que más bien es modificable, no provisional, tiene efectos provisionales. No los tiene. No los tiene porque provisional es aquello que tú puedes con certeza modificar. Si yo te digo a ti que hay una situación que tiene un carácter provisional, entonces tú estás seguro de que eso va a cambiar, ¿verdad? Pero lo que sucede con estas causales es que tú no tienes la certeza de que eso va a cambiar. O sea, en mi experiencia, no tengo estadística, pero mi impresión personal es que la mayoría de los archivos modificables o provisionales se quedan siendo definitivos finalmente. Sí. Entonces, al final, o sea, no existe provisional, y porque las causales que te mencioné, el Ministerio Público no tiene la garantía, por ejemplo, de que el imputado lo va a encontrar, no tiene la garantía de que esa prueba va a aparecer, no tiene la garantía de que el obstáculo legal va a desaparecer, por lo que la denominación correcta del archivo sería archivo modificable y archivo, ya, porque el archivo es un término de la investigación. Uno se puede modificar, pero no sabemos si se va a modificar, por lo tanto es simplemente modificable. Excelente. Entonces, ya entrando, tú has definido el archivo y los efectos. Ahora vamos a entrar, ¿qué es lo que ha establecido recientemente el Tribunal Constitucional respecto al archivo? Sí. Mira, vamos primero a entrar un poco en los detalles de la sentencia para que entendamos. Pero perdón. Previamente, se supone que la sentencia modificó algo de algunos numerales, ¿verdad? Claro, mira, el artículo 281, que es el que instituye el archivo, y el 283, que es el que le da la posibilidad a la víctima para que solicite ante el juez la revisión de ese archivo, fueron, vamos a decir, objeto de una acción directa de inconstitucionalidad, y la respuesta del Tribunal Constitucional fue rechazando la declaratoria de inconstitucionalidad, pero sí, vamos a decir que de una sentencia que lo declara conforme, pero siempre y cuando se haga o se interprete conforme a los artículos 148 y 149 en el caso del archivo, y en el caso del artículo 283 suprimió una parte del articulado. O sea, son constitucionales, pero tienen una leve modificación que tiene un impacto muy, muy grande en el sistema. En términos de traducir en la parte de los artículos, a sabiendas de que no todo el que nos escucha a través de CDN Radio es abogado. Claro. Entonces, ¿cuáles son esas modificaciones técnicas aplicadas por el Tribunal Constitucional? Bien, ya hablamos del archivo, hablamos de la clasificación. Entonces, el Tribunal Constitucional, para los casos de los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 281, dijo que pasados 4 años, que es el plazo máximo de la duración del proceso, no se puede modificar. Eso fue lo que resolvió inicialmente con respecto al 281. Ahora bien, con respecto al artículo 283... es decir, antes de continuar a lo del 283, esos puntos que inicialmente usted explicaba, que podían ser subsanables, la parte de hallar el imputado, de dar con el tema del hecho, y, o sea, si una vez yo archivo provisionalmente, aunque no existe lo provisional según nos explica, archivo la investigación o detengo la investigación hasta tanto doy con esos pasos de la misma, entonces yo tengo 4 años como Ministerio Público para subsanar eso. Una vez vencido esos 4 años, pues no tengo ya la oportunidad de continuar con esa investigación. Exactamente, eso fue lo que ha establecido el Tribunal Constitucional, cosa que no estaba en el código antes, sino que había una supuesta imprevisión con respecto a eso. Nosotros ahí tenemos una opinión distinta con relación a lo que establece el Tribunal Constitucional. ¿Y cuál es su valoración al respecto?
Sí, pero respecto a ese punto, a ¿verdad? ese punto, Porque a ese vamos a punto, tratar antes de pasar al el 283, sí. exacto. Miren, el tribunal, dentro de los razonamientos que la llevó para tomar la decisión, era que sí consideró que había una imprevisión para que, con respecto al tiempo que tiene el Ministerio Público para deshacer ese archivo, por así decirlo, y sobre esa base también razonó que esa imprevisión mantiene al imputado en un estado de incertidumbre. Como que, bueno, me archivaron el expediente, me dijeron que era provisional, pero yo no lo puedo objetar, sino que lo puede hacer la víctima, y yo no sé cuándo el Ministerio Público vuelve a lanzar esta investigación, y eso, evidentemente, que podría violar, vamos a decir, la tutela judicial efectiva, porque usted necesita una respuesta del sistema. Viola también, desde la perspectiva de la seguridad jurídica, usted necesita una respuesta del sistema de justicia y cualquier intervención que haga, ya sea de índole administrativa o penal. Entonces, sobre ese criterio, el tribunal dijo, bueno, hay que establecer un plazo, hay que establecer un mínimo. ¿Y qué escogió el Tribunal Constitucional? Bueno, el plazo razonable que se establece en el artículo 148. ¿Qué es eso? Porque sé que todos no somos abogados, todos los que ven. El plazo razonable del proceso es el derecho que tiene la persona que se investiga o se enjuicia de que el proceso no sea eterno, porque es cierto que ya sabemos que por naturaleza los procesos judiciales son largos, pero usted tiene derecho de, si usted lo está investigando, que se termine en algún momento, porque no podemos estar a expensas una investigación eterna. ¿Entiendes? No solo investigación, el proceso mismo. Sí. Porque a veces el proceso es más largo que la investigación. Entonces, ¿qué hace eso? Eso ahora, una vez el Ministerio Público archiva de manera provisional, entre comillas, le da 4 años a partir del inicio de la duración máxima del proceso para que se pueda modificar ese archivo. ¿Y ese plazo razonable no tiene plazos adicionales? No. Es cuadrado. No es 4 cuadrado. años. No es cuadrado. Vamos a explicarle el inicio y el término del plazo razonable. El plazo razonable empezaba antes. Digo antes porque ya el tribunal fijó una posición también. Cuando se aplicaba una medida cautelar del 226, ya sea prisión preventiva, impedimento de salida, todo lo que hay ahí. Y también el anticipo de prueba. ¿Qué pasa? El Tribunal Constitucional dijo, bueno, la citación y otras medidas que tiene el Ministerio Público distintas a las de la medida de coerciones del 226 también son medidas de coerción, y es así, porque cuando usted va al código, en el epígrafe de medida de coerción, lo primero que le aparece es la citación. Y no solo por eso, porque realmente tiene efectos, vamos a decir, de coerción. Usted tiene que ir y se enfrenta también a la posibilidad de que le soliciten una orden de arresto. Efectivamente. Entonces el Tribunal Constitucional dijo, bueno, de ahora en adelante el plazo razonable va a empezar con la citación o cualquier otra medida. Entonces, ok, sí, y yo estoy de acuerdo. Y son 4 años a partir de ese acto o de los otros que menciona el Una código. vez la persona es citada, aún no exista todavía orden de arresto en su contra, empieza a correr el plazo razonable de los 4 años máximo que estableció ahora en la sentencia el Tribunal Constitucional. Exactamente. Ese criterio fue el 2015, me parece. No es la sentencia de la que estamos hablando, pero sí también la sentencia lo menciona. Entonces, sí, como mencionaba, ciertamente la cita tiene un efecto coercitivo. Claro. Entonces, vamos a suponer en el siguiente caso, no se cita esa persona, pero sí se emite una orden de arresto. Pero esa persona dura 4 años para aparecer. ¿Prevé la sentencia del Tribunal Constitucional eso al respecto? No, porque yo creo que lo que leí de la sentencia no habla de eso, es un supuesto ya hipotético. Efectivamente. Pero yo creo que en ese caso debería correr también, porque ya la actuación de la administración es que ya te está considerando como un autor probable. O sea, no se supone, ¿verdad? Estamos hablando en derecho solamente. No se supone que a usted le emitan una orden de arresto si sobre usted no pesa la posibilidad más o menos palpable de que usted es el autor. Efectivamente. Entonces ya usted está ya emitiendo un acto que ya sí es una medida de coerción, pues si ustedes lo apresan. Efectivamente, para presentar medida de coerción. Entonces, sí, para mí, sí, aunque él no venga, o sea, aunque él no aparezca, debería correr. Ahora bien, ¿cómo se interrumpe el plazo de duración máxima? Con la rebeldía. Entonces, si tú no ejecutas, tú judicializas, te declaran en rebeldía y ahí pausamos, porque ya sabemos que el imputado no está acudiendo al llamado de la justicia.
Pero no puede dejar esa orden, me imagino. En el aire. En el aire, porque el plazo empieza a correr. Efectivamente. Estamos Y, claros con esa parte. imagínese usted que el plazo empieza a correr con la orden de arresto sin declarar la rebeldía, pasan 4 años, el imputado no aparece y se cayó el caso. No debería ser. Entonces, por eso es que al final, durante los procesos judiciales, deben darse como esos pasos que de alguna manera salvaguarden el proceso investigativo y la posible condena una vez hallado culpable, entonces la persona imputada. Sí, claro. Yo creo que en ese supuesto que ha planteado el compañero Rafael, se le imputaría más al Ministerio Público, porque el que tiene que hacer la diligencia para que la orden de arresto sea efectiva es el Ministerio Público. Claro. Es una sanción aplicable, diríamos una sanción aplicable al Estado. Claro. Le dice, bueno, el Estado es el leviatán. Oye, tú tienes la fuerza de tu poder arrestar a una persona. No lo hiciste en 4 años. Oh, lo siento. Claro. Termina el proceso. Y es que volvemos a lo mismo. Si yo te he metido orden de arresto, no debe ser de manera antojadiza. Es que ya yo sé que tú probablemente, yo te arresté y te voy a presentar medidas. Entonces, si tú no compareces y no te podemos encontrar, pues entonces debemos proseguir y que sea el tribunal que diga en la etapa preliminar, bueno, en la etapa intermedia, perdón, que diga, bueno, esa persona hay que declarar en rebeldía. Cuando él aparezca, entonces continuamos con el proceso. Y ahí tú interrumpes, pero tú no puedes emitir una orden de arresto y dejarla ahí que duerma. Que corra. Que duerma, sí. Entonces, ¿cuáles son esos otros cambios? Porque yo interrumpí en el 281. 281. Entonces, usted decía ahorita que hay otros cambios que aplicó el Tribunal Constitucional con relación al 283. Sí. ¿Qué es lo que trae? Yo vamos a eso, pero yo quiero que terminemos nuestra posición sobre el artículo 81, porque todavía no hemos terminado, todavía de fijarla bien. Le decía que primero no existe el archivo provisional, sino el modificable. También el tribunal, en su sentencia, razona que el archivo es una excepción a la obligatoriedad que tiene el Ministerio Público para perseguir la acción penal y que eso se sustenta sobre criterios de racionalización de persecución y también sobre criterios de administración. Nosotros ahí no compartimos esa posición porque el archivo fiscal es, como yo indiqué ahorita, una salida que tiene el Ministerio Público. En realidad, el fiscal no decide archivar, no lo elige. No es que tiene bueno, yo hoy quiero archivar, eso no sucede así, sino que el archivo se impone. ¿Por qué? Porque usted no puede acusar sin pruebas y sobre todo usted está comprometiendo al Estado primero y a usted también está comprometiendo su responsabilidad patrimonial. Entonces, sí pudiera, vamos a decir, ser una excepción, pero no es una elección, es una especie de imposición y no descansa sobre criterios de racionalización, porque lo que sí descansa en esos criterios son la resolución alterna de los conflictos, como son el criterio de oportunidad, el acuerdo, la conciliación. Sí. Ahí ya el Ministerio Público tiene ya un margen de decisión que es el que decide. Pero el archivo no, el archivo es una imposición prácticamente, porque como bien señala el artículo 30, hay una obligación de persecución. Entonces, y esa persecución debe darse en base a las pruebas que va recabando en el marco de la investigación. Exactamente. Entonces, nosotros lo que hemos sido investigadores sabemos que la investigación es una secuencia de actos progresiva, pero que las cosas no dependen totalmente de uno. Sí hay un elemento de diligencia que tenemos que observar, que cada investigador debe hacer su trabajo y eso, pero hay circunstancias que lamentablemente no está obligado a lo imposible como investigador. Entonces, continuando con el razonamiento del 281, que nosotros creemos que tenemos puntos encontrados ahí, es que una de las cosas que, por ejemplo, el tribunal hace en su sentencia es que reconoce que hay una imprevisión. Dice, bueno, no hay una previsión para que se acabe. Y también considera que debe haber un límite temporal. Pero entonces, nosotros entendemos que el Tribunal Constitucional no se detuvo como a razonar los motivos que estableció el legislador en esos numerales para llegar a esa conclusión y sobre todo no, vamos a decir, hizo una valoración de manera global de lo que es el código. O sea, porque hay otras soluciones, el mismo código que pudieran subsanar eso y sobre todo esa imposición de ese plazo trae problemas prácticos con relación al proceso. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si no tienen ninguna pregunta. Sí, adelante. Claro. Miren, imagínense que usted está investigando una desaparición. Usted está investigando a una persona y
usted ha hecho toda la diligencia que usted ha podido hacer, ya usted tiene un probable autor, y usted dice, bueno, déjame citarlo, ya pusiste a correr el plazo de la duración máxima del proceso. Tú lo citas, ves que probablemente él es la persona que vinculante a la desaparición. Exactamente, pero tú no tienes el cuerpo. O sea, tú no sabes dónde está. Tú no puedes acusar en esas condiciones. Pero ahí hay sentencias y cosas, pero no vamos a entrar ahí. No vamos a entrar ahí. No vamos a entrar en ese terreno. Tú no puedes acusar de homicidio por temas sin un cuerpo. Entonces tú dices, bueno, esta persona yo la cité, ya le puse a correr un plazo, yo necesito dar una respuesta. Archivaste el caso porque no tienes pruebas. Ok. Ya desde la cita que hiciste y 2 años que hayan pasado después del archivo, se cumplen los 4 años que estableció el Tribunal Constitucional. Y si 1 año después aparece un testigo y dice, yo vi a fulano que tiró el cadáver de la persona que usted está investigando en tal sitio, vaya al Ministerio Público, búsquelo, y el Ministerio Público lo encuentra. El tribunal ha dicho que no es constitucionalmente posible que se reanude esa investigación porque viola el plazo razonable. ¿Y qué hacemos con un caso como ese? Impune, prácticamente. Y donde sobre todo estamos hablando de un tipo penal que es imprescriptible, porque con la modificación del día 15 tú sabes que ya los atentados contra la vida son imprescriptibles, o sea que el Ministerio Público puede perseguir un homicidio aunque hayan pasado 20 años. Eso es otra discusión, pero es así que está ahora mismo. Entonces, esa es una de las dificultades prácticas que tiene la sentencia, que yo digo que debería reconsiderarse. Y sobre todo porque no tomó en cuenta un elemento muy importante con respecto al proceso penal, y es el plazo de la prescripción de los delitos. ¿Cuál es el primer plazo procesal que empieza a correr cuando sucede un ilícito? Y no, si estoy siendo muy técnico, me llama la atención. Te aterrizamos vamos, de una vez, claro. pero yo creo que se está entendiendo. Cualquier cosa que los radioescuchas entonces nos llamen al 809-683-8790 y al 809-683-8791, y claro, le aclaramos cualquier punto que hasta el momento no hayan entendido, pero para mí, que no soy abogada, Ok, perfecto. entonces voy entendiendo perfectamente. Yo soy más o menos el parámetro de medición. Sí, muy necesario. Entonces decía que el primer plazo procesal que empieza a correr cuando se comete un delito es la prescripción. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es el plazo que tiene el Estado para perseguir un delito una vez ocurrido. Que no todos tienen el mismo tiempo. No. Hay unos que prescriben, otros que no, y la prescripción no es más que, bueno, tú puedes perseguir a fulano porque por corrupción, por ejemplo, que fue un punto de discusión en base al Código Penal que estaban estudiando anteriormente. Es otra discusión, pero para que la gente entienda sí, así que es. yo creo que estipularon un plazo de 20 años para, creo que de 20, en el Código Penal que estaban estudiando, para la corrupción, y la gente se levantó, y participación ciudadana, que porque la corrupción iba a prescribirse, y ahí en ese sentido. Entonces, esos plazos de prescripción es lo que explica Gabriel. Exactamente, ella lo dijo muy claro, esa es la oportunidad, el Estado no puede perseguir cuando quiera, sino que hay un plazo. Si usted lo están acusando por estafa, usted tiene 3 años como Estado para usted presentar una acusación. Y sobre todo la estafa, que es un delito que tiene una naturaleza privada. Si a mí me estafaron, yo no puedo venir al año 10 a decirle a Juancito que me estafó que me pague o que lo metan preso. Esa es la lógica. Entonces, seguimos. Está el plazo de la prescripción. Entonces, cuando el tribunal establece un plazo o limita o elimina la posibilidad de que se pueda reabrir la investigación, está cerrando en algunos casos, como el ejemplo que puse, o está castrando el plazo de la prescripción, porque hay delitos que prescriban a los 10 años, que ese es el máximo según la norma, independientemente de la pena, pero en 10 años puede ocurrir y terminarse el plazo de la máxima duración del proceso. Entonces, ¿qué hacemos entonces también con el plazo de la prescripción de los delitos? Esa es la respuesta que tenía la supuesta imprevisión que habla la sentencia, de que no había un plazo para reanudarse la investigación, pero sí lo hay, porque una vez se cumple el plazo de la prescripción, aunque el archivo esté dado por uno de esos numerales, usted no puede, porque la prescripción dice, adquiere la forma definitiva, sería, ¿verdad? Claro. Ya no es modificable. Ya no es modificable porque el mismo artículo 44 habla de que la acción se extingue por prescripción. Y por vía de consecuencia, cuando hay extinción también hay archivo. Exacto. Que es una de las numerales de lo que sí son ya definitivos, por decirlo de una manera. Entonces ya la solución estaba en el código con relación a eso. Y una vez, por ejemplo,
que ya la acción prescribe, como he dicho, ya no hay posibilidad. Entonces, para mí eso es una medida que toma el Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, es bueno que hagamos referencia al voto salvado de la magistrada Army Ferreira, que va en ese sentido también. Ella en la sentencia dice, bueno, el código no lo podemos ver de esa manera, un resumen muy breve, parafraseando, sino que el código es un sistema coherente de disposiciones que se complementan entre sí. Por lo tanto, no podemos tomar el artículo 281 y hacerle ese tipo de reparos sin antes ver las otras disposiciones. Entonces, esa es la situación con el artículo 281. Ya podemos pasar al artículo... ¿Y entiende usted que esa sentencia en algún momento tendría que ser revocada porque entorpecería los procesos investigativos? Yo creo que el tribunal con una sentencia, porque las sentencias del Tribunal Constitucional vinculan a todos los poderes públicos, pero con otra sentencia que afine el criterio, será suficiente, porque en realidad los efectos de esa sentencia se van a empezar a ver de ahora en adelante. Entonces hay mucho tiempo para eso, pero sí hay que hacer la advertencia de que no podemos cerrar esa vía o esa posibilidad que tiene el Ministerio Público, sobre todo porque cuando usted se pone a leer los articulados, o sea, los numerales del archivo, usted puede apreciar que son circunstancias muy excepcionales. O sea, es algo que si yo no encuentro pruebas, es que ya yo hice todo lo posible, de manera que hay una alta probabilidad de que eso no se vuelva a reanudar, que es una cosa muy excepcional, de manera, entonces, ese tipo de vamos a decir, de situaciones que prevé el código, yo creo que deberían dejarse como están, en aras, obviamente, de que nosotros podamos perseguir los delitos que por causas ajenas al investigador, que son las que se establecen ahí, no podemos seguir investigando, porque también hay que ver la posición del Ministerio Público. Si yo no encuentro la prueba, si el imputado sepa del país, ese tipo de situaciones, yo no lo controlo y por tanto eso no debería operar a favor de la persona que cometió el ilícito. Efectivamente. Sí. Entonces, mire, nos quedan unos minutos. Sin embargo, todavía están pendientes las modificaciones que establece la sentencia con relación al 283. Entonces, usted tiene una tarea ahora titánica, para que brevemente entonces nos explique. Anteriormente, cuando el juez revisaba el archivo, decía, bueno, tú tienes ahora que presentar un acto conclusivo distinto al del archivo. Pero hay un problema. La ley hacía mención. La ley hace mención. El archivo tiene 8 numerales y se pueden considerar que son 8 archivos distintos. Entonces tú no puedes obligar al Ministerio Público que, si no hay méritos, proceder con esa investigación. Eso ya era una inquietud que estaba popularizada y se sustenta en una base lógica. O sea, si no hay pruebas, no hay pruebas. Entonces el tribunal dijo, bueno, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es que el artículo 283 se va a leer suprimiendo la parte que tiene que ver con la obligación de presentar archivo, sino que va a ser con el acto conclusivo pertinente. Entonces, de alguna manera remedió una situación que venía dándose, porque en mi experiencia he visto que, por ejemplo, no siempre los ministerios públicos obedecían ese plazo de los 20 días. Porque es que si tú me estás poniendo una situación que es a veces, disculpe que me aleje, muy cerrada. ¿Qué hago, Ministerio Público? Ahora no tengo pruebas, pero no puedo acusar porque un juez no puedo archivar porque un juez me dijo que tengo que acusar obligatoriamente. Entonces no puede. Entonces sí, eso sería llevar un proceso ante el juez. Está bien, ok. Me dice el juez, óyeme, Ministerio Público investiga y presenta acto conclusivo. El plazo mencionado, digo, ya no pone ningún problema. Yo agarro mi expediente, lo acuso. Y al fin y al cabo, ¿qué pudiera dar? Que sea una absolución. Claro. Casi lo mismo que un archivo. Lo que sí es y lo que personalmente yo entiendo es que estaríamos poniendo a la acción de la justicia en un proceso que no debió de llegar a un tribunal. Y que al final la gente, Rafael, en ese sentido, pues valora menos mal el hecho de que un juez emita una solución mediante una sentencia que el Ministerio Público decida archivar, porque valora menos mal. Y al final, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar en el proceso judicial. Y así de complejos son los procesos que a veces la gente no entiende, y por eso está creado este espacio, para llevar luz siempre que podamos a la población sobre los temas que envuelven el proceso judicial. Gabriel, agradecerte tu disposición para acompañarnos en esta mañana lluviosa
y disponer de tu tiempo para aclarar sobre los puntos de esta sentencia. Así es, muy importante, y lamentablemente nos hemos quedado un poquito corto del tiempo. Pero nada, agradeciendo el día de hoy a cada persona que nos está escuchando, a que de igual manera tengan sus previsiones por este fin de semana lluvioso y que todos tengan un excelente término en el fin de semana. Gracias por sintonizarnos y continúe con más contenido de aquí de su emisora CDN Radio. Muchas gracias. Por CDN 92.5 hemos presentado La Voz de la Fiscalía, un dinámico espacio de interacción permanente entre